Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Jair Vélez y su servidor Jesús Salatiel. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las bases fiscales en el comercio internacional. ¿Qué son las bases fiscales? Estos son los principios, normas y criterios a seguir utilizados por los diferentes países para regular el funcionamiento en conjunto de los diferentes sistemas fiscales en las relaciones económicas internacionales. Las bases fiscales van a determinar cómo se graban las transacciones comerciales entre países y cómo son aplicados los impuestos a las empresas que realizan actividades internacionales. Estas bases fiscales pueden variar significativamente de un país a otro y pueden estar influenciadas por acuerdos bilaterales o multilaterales, tratados fiscales y regulaciones locales. La fiscalidad internacional es especialmente relevante en temas de globalización de los mercados. Es aquí donde las empresas y las economías cada vez están más interconectadas entre sí, con lo que las relaciones internacionales entre estados y empresas requiere de una gran gestión que se mantenga equilibrada. Es importante tener en cuenta que los aspectos fiscales, desde una perspectiva impositiva, implica observar la aplicación de impuestos en los diferentes países en los que las empresas operan y cómo se regulan las transacciones comerciales internacionales, así como la correcta aplicación de la normativa de cada país. Aquí mencionamos algunos ejemplos claros sobre las bases fiscales que incluyen la fuente de ingresos. Es donde algunos países graban los ingresos generados dentro de su país y fuera de su lugar entre sí las residencias, en lo que genera responsabilidad fiscal internacional. Tenemos también lo que son convenios o tratados. Se generan estos convenios o tratados con otros países para evitar reducir el pago de impuestos y regula los ingresos generados a nivel internacional, lo que determina las bases impuestas y cómo se asignan los derechos de gravamen entre los países involucrados. Los precios de transferencia en el comercio internacional son las diversas empresas donde pueden realizar transacciones entre las partes involucradas, como las sucursales, los precios de transferencias. Estas son las condiciones en las que las transacciones se llevan a cabo, reflejando la cantidad de impuestos a pagar por una empresa. Tenemos los regímenes fiscales. Algunos países pueden ofrecer regímenes fiscales especiales o incentivos para atraer inversión extranjera o promover las actividades económicas. Estos regímenes pueden tener impacto en la base fiscal de las empresas que operan de manera internacional. Ok. Por otro lado, mientras más pasa el tiempo, las bases fiscales del comercio internacional regulan de forma eficiente las operaciones fiscales de las empresas que residen en México. Por ello es de vital importancia y es necesario tener el apoyo de códigos y leyes que se han dictaminado con ciertos criterios que se utilizarán para regir estas operaciones. Además, estas mismas leyes establecen las responsabilidades tributarias de cada persona física y moral. Principalmente está el Código Fiscal de la Federación, el cual en su artículo 102 establece cuáles serán las acciones consideradas como delitos si no se pagan las cuotas compensatorias, que pues si no se manejan los permisos, si sus artículos no están permitidos para la venta y compra en el país, o también si no están reguladas bien las exportaciones y las importaciones de todas las empresas. Ok. También las bases fiscales internacionales y su importancia radican en que la ley del impuesto sobre la renta es de suma importancia, ya que esta dicta los estatus fiscales de cada persona. Por ejemplo, las personas morales y las personas físicas. Las personas morales o personas moral son empresas y personas físicas pueden ser trabajadores, empleados, y otras son personas físicas con actividad empresarial que tienen cierta ganancia, que se dedican a ciertas actividades que le generan riqueza. Ok, esto también va a medir el estatus fiscal de cada persona y esto va a dictar cuánto va a pagar, cuánto impuesto va a tener por cierta ganancia, y también la ley pues establece que cumplan sus obligaciones tributarias y estas mismas contribuyen al presupuesto de la nación y pues tienen que devolver
todas las empresas algún porcentaje de toda la riqueza que se genera dentro del país. Ok, si las bases fiscales establecidas en las leyes mexicanas no se podían cumplir con los principales pues acuerdos o obligaciones que toda persona tiene. Entonces, estas bases pues son de vital importancia para que pues se regulen las actividades y pues no se desatiendan obligaciones como son los pagos de aranceles, la respectiva declaración anual sobre los ingresos y el pago de sus mismos impuestos por cada operación. También la importancia va a radicar en 4 puntos pues importantes que pues vamos a discutir mi compañero Salatiel y yo. Nosotros contemplamos 4 puntos que son vitales para que se pueda cumplir con las bases fiscales de manera internacional. Primero, debe de existir una equidad entre los estados. Este principio básico de la fiscalidad internacional tiene como objetivo que la mayor parte de los beneficiarios que se generan en estos países se quede dentro de ella, por lo que otorga a los estados la gestión de la distribución de los impuestos. Otro aspecto importante es la neutralidad. Anima que los estados promuevan las inversiones que aporten resultando positivos para sus territorios, pero sin incurrir en favoritismos ni diferencias entre las empresas, de manera que la tributación no sea el principal criterio cuando esas elijan dónde se invertirán. Hace algunos años, los países del G7 llegaron a unos principios de acuerdo para que las compañías que operan en Internet paguen impuestos en los países donde desarrollan su actividad digital, aunque no tengan presencia física, para evitar que transfieran los beneficios a paraísos fiscales. Eso también se puede aplicar también en términos como lo es el e-commerce, siendo un servicio de manera digital, también se incurre en lo que es el pago de impuestos, cuotas fiscales y se debe de mantener este, al día con todo ello y el cumplimiento sea el correcto. Y es algo que hoy en día se aplica mucho, ¿no, no amigo? Sí, Muchas empresas saben, ya no determinan dónde está, pues se genera la riqueza inicial por el e-commerce, porque pues una empresa puede tener miles de envíos a diferentes destinos y pues no se sabe realmente dónde llega la riqueza. sí, justo eso. También, por ejemplo, tenemos el caso de empresas que son transnacionales, que, por ejemplo, caso Bimbo. Bimbo es mexicana, pero radica en más de 52 países en todos los continentes del mundo. Entonces, es una empresa que genera riquezas a lo largo de todo el mundo, pero dentro de esos países tienen que cumplir sí o sí las cuotas fiscales para poder seguir con el correcto funcionamiento y no tenga algún problema fiscal que incurra en sus operaciones dentro de ese país o la manche, digamos, en su país. Sí, claro. Ok, ahorita yo voy a hablar sobre un punto que es la prevención de la evasión fiscal. Y pues consideramos que este principio es básico de la fiscalidad internacional, ya que dicta que los gobiernos e instituciones trabajen en conjunto para evitar que las empresas y las personas pues se aprovechen de algunas ventajas o generen algunas actividades o ya sean algunas operaciones que eviten pagar impuestos. Con estos convenios en que se hacen entre los gobiernos y las instituciones, pues se debe generar una imposición que dicta y obliga a las personas a que paguen sus obligaciones fiscales. Pues con esto también se genera un aumento en el presupuesto gubernamental para pues, reparar algunas calles o algunas cosas. El chiste de esto es regresar algo de lo que estás ganando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Ok, otro punto son las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas, ya que si se cumplen los acuerdos y se llevan de forma correcta las actividades fiscales y pues, se pagan bien sus impuestos, pues esto también genera una mayor relación entre empresa y país. Y esto genera también pues un buen historial, ¿sabes? Porque dicen, no, pues tal vez una empresa mexicana cumple 100% con sus obligaciones fiscales y pues no hemos tenido ningún problema, ya sea en Japón o en Estados Unidos. Y eso va a hablar bien de las empresas mexicanas y se van a formar nuevas relaciones y buenos vínculos. ¿Para qué? Para que otras empresas también logren exportar o vender sus productos allá y pues obviamente cumplan con sus obligaciones.
esto es como que unos puntos que consideramos pues de suma importancia. Ahorita vamos a hablar sobre la conclusión. La conclusión, pues creemos que es de vital importancia que se hayan creado estas leyes y organizaciones que fomentan el comercio internacional, ya que con esto la globalización llega a diferentes puntos del mundo. Entonces, teniendo en cuenta que día con día se realizan miles de operaciones, es necesario que existan bases fiscales que regulen estas operaciones. Sin estas bases, las operaciones pues se verían afectadas y no podrían establecerse relaciones sólidas entre naciones que permiten que continúen pues esta misma globalización. Además, estas bases fiscales dentro del comercio internacional son necesarias. ¿Por qué? Porque también protegen a los intereses de los involucrados en el mercado, ya sea que pues si una empresa no paga impuestos, pues va a tener mayor dinero o más capital para poder invertir, y pues eso también hace que la competencia sea un poco desleal porque pues se está invirtiendo más y otras empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales no tienen el mismo capital para poder invertir. Entonces, pues también sin estas bases fiscales, pues no se podría detectar cuando una parte del comercio internacional esté siendo afectada o alguna empresa esté incumpliendo. Entonces creemos que estas bases fiscales pues son de suma importancia para el comercio internacional. ¿Y algo más, amigo, que quieras discutir sobre la conclusión? Pues sí, yo considero que las bases fiscales, aparte de que pues son obligatorias y debe de tenerse al día con el cumplimiento de ellas, considero que es un punto muy importante que parte de ahí, bueno, partiendo de ahí, empiezan lo que son las negociaciones. Uno como Claro, empresa nacional, internacional, lo que busca pues obviamente es relaciones comerciales con pues con gente seria, con gente que esté al correcto pago de lo que son pues todas sus bases fiscales, por ejemplo, a lo mejor que tenga certificaciones, que la empresa esté en su correcto funcionamiento, creo que es un aspecto muy importante para poder negociar con otros países o dentro del mismo país, porque si una empresa tiene malas prácticas en cuanto a a su fiscalidad, pues obviamente puede incurrir en multas o procesos penales. Y sí, eso claro. pues mancha la imagen de la empresa. Y claramente, pues, lo que se busca es crear relaciones comerciales a lo largo de todo el mundo, porque beneficia tanto a los empresarios o puede beneficiar al país. Se Claro. beneficia al país a través, por ejemplo, de los tratados de libre comercio y eliminando lo que son los aranceles o reduciéndolos lo más que se puede, creando relaciones comerciales más fuertes entre los países y que permita también que la industria crezca, tanto la industria nacional como la internacional. Entonces, considero que pues mantener este aspecto es muy importante para el funcionamiento vital, pues, de una empresa, ya que sin esto, pues, puede incurrir a sanciones, suspensiones de operaciones, de actividades, y considero también que cuando eso incurre, pues, mancha la imagen de la empresa nuevamente. Entonces, es muy importante mantenerse al día con todo esto, con el correcto pago y no querer evitar o reducir esos pagos mediante prácticas ilícitas. Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Y pues ¿Algo bueno, más? esto. No, 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 todo bien, amigo. Ok. Eso. Ok, pues bueno, pues muchas gracias por su atención, profesora. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigo.